Hola chicos de sexto básico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, esta semana, aparte de la guía que les dejo, decidí hacerles este video para que pudiéramos aclarar algunas dudas sobre el tema que estamos viendo, género lírico, y también poder revisar las actividades anteriores y indicarles las actividades que vamos a realizar esta semana número 13. Si ustedes acá se fijan, está la guía que yo les dejo durante la semana. Vamos a correr un poquito esto, que es la hora de la grabación. Bueno, leamos algunos poemas. En la semana número 13, nuestra clase es el día 21 de julio. Y acá yo les indico los objetivos de aprendizaje que estamos trabajando esta semana, que repetimos uno de ellos que se trabajó en la semana número 12, ¿ya? Porque estamos trabajando el mismo tema, ¿ya? El mismo contenido, y vamos a agregarle ahora el OA5 para poder profundizar un poco en el análisis de la temática. El OA3 es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social. Y acá lo que estamos trabajando son los poemas. El OA5, analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión, principalmente explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimos y crea imágenes en el lector. Nuestro objetivo de esta clase, semana número 13, es leer poemas con la finalidad de explicar cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector. Vamos a trabajar con el texto del estudiante, con las preguntas de antes de leer y durante la lectura. Antes de indicarles el procedimiento que vamos a realizar esta clase, vamos a revisar las actividades anteriores, o sea, de la semana número 12. La semana número 12 también habíamos trabajado con el texto del estudiante, pero yo aparte les dejé una guía donde debían realizar un mapa conceptual sobre el género lírico, que esa es una tarea anterior. ¿Por qué les indico ahí tarea? Porque necesito que me la envíen. Cuando ustedes lean la guía, marquen las ideas principales, hagan su mapa conceptual, me lo envían para poder revisarlo. En esta clase, o sea, en este video, también vamos a ver elementos importantes de esa guía, no todos, pero vamos a profundizar en los elementos que requieren en este momento que los conozcan, ¿cierto? O que se internalicen mucho más para poder realizar la actividad que viene a continuación. Como decía, tenían que leer el poema Todos somos especiales, ya de las páginas 94 y 95. Voy a buscar acá, porque lo tengo. Acá está el libro, espero que no se me suba tanto. Acá está. Estamos trabajando ahora, con el género lírico, ¿ya? Estamos viendo los géneros literarios, pero ya pasamos directamente, a la unidad 2, ¿ya? En esta unidad lo que vamos a hacer es reflexionar sobre el hilo conductor de qué te hace especial y diferente, ¿ya? Que es una temática muy transversal y que hace que nosotros también nos valoremos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Para responder a esta pregunta leerás diferentes textos poéticos, autobiográficos y no literarios. Eso lo vamos a trabajar después, estamos trabajando con literarios, ¿ya? Recordemos que hemos visto ya género narrativo y ahora estamos viendo género lírico. Para activar tus aprendizajes previos, lee con atención el siguiente texto. Ya yo se los voy a leer. Todos somos especiales. Todos somos especiales, somos de varios colores y de diversas medidas. Tenemos gustos diferentes y comidas preferidas. Unos prefieren la diversión, ir a la ciudad, el jaleo, vivir toda esa emoción en un constante ajetreo. Otros prefieren la calma, salir al campo en verano y pasear entre las flores por la mañana temprano. A unos les gusta leer. Como en la escuela no hay nada. Otros prefieren pescar con anzuelo y con carnada. Hay quien ama las carreras, en moto, en coche, en velero.
Otros recorren estrellas y en naves cruzan el cielo. Algunos se especializan en serpientes y en insectos, y hay quien arregla los coches sin dejar un desperfecto. Unos prefieren los hámster, otros adoran los gatos. Todos a su gusto eligen el sombrero y los zapatos. Todo el mundo es especial, con gustos diferentes. Hay quienes prefieren escuchar y tratar con mucha gente. Algunos muy inteligentes ganan siempre al concursar, pero intentarlo es más importante que lograr el primer lugar. Algunos van tan deprisa que casi los ves volar, pero alguien muy especial será el último en llegar. Eres realmente importante, único, alguien sin par, desde la punta de tu pelo hasta en tu forma de hablar. Tú eres alguien especial, una estrella sin igual. No dejes de ser quien eres, nunca trates de cambiar. ¿Ya? Bueno, ahí aparece el nombre de la poeta, autora, ya, Arlene. ¿Qué es lo que debían hacer acá? Responder las preguntas que siguen a continuación. Bueno, acá parece que tienen que responderlas en grupo. La idea era que lo hicieran solitos. Expliquen con sus palabras qué entendieron del poema leído, qué emoción les transmitió, con qué versos del poema se sintieron identificados, identificadas por qué. ¿Qué efectos se logra en el poema con el uso de rimas en los versos? Explica el sentido de la siguiente estrofa. Algunos muy inteligentes ganan siempre al concursar, pero intentarlo es más importante que lograr el primer lugar. Y la última pregunta, el poema se titula Todos somos especiales. ¿Qué te hace especial y diferente a ti? Esas preguntas aparecían en el libro y yo se las puse acá en la guía que les envío esta semana. ¿Ya? Y acá están las respuestas. La mayoría de las respuestas eran variables, ¿ya? Y personales, porque dependían también de las apreciaciones que ustedes tuviesen, ¿ya? Y de lo que les haya hecho sentir el poema. La número 1. Responden a las interrogantes propuestas en el libro de forma individual. Expliquen con sus palabras qué entendieron del poema leído, qué emoción les transmitió. Como les decía, respuesta variable, pueden afirmar que el poema hace referencia a que todos somos especiales en nuestra manera de ser y gustos, por lo tanto hay que valorar lo que nos diferencia, nuestra esencia, ¿ya? Y la emoción también que transmite, por ejemplo, la aceptación de quererse tal cual son, ¿ya? O tal cual somos. 2. ¿Con qué versos del poema se sintieron identificados? ¿Por qué? También es una respuesta variable. La idea es que ustedes eligieran un verso que los interprete o que los emocione, ¿ya? En este caso yo elegí, por ejemplo, tú eres alguien especial, una estrella sin de ser quien eres, nunca trates de cambiar. Bueno, y mencionan la causa de aquello, porque eligieron, por ejemplo, esos versos, porque los incentiva a seguir siendo como son. Número 3. ¿Qué efectos se logra en el poema con el uso de rimas en los versos? Bueno, acá podían haber respondido en base al contenido que aparecía en la guía que yo les entregué la semana pasada, porque el hecho de que se utilicen rimas, lo que ayuda es a esa musicalidad en los versos. Por lo general, bueno, cuando hay rima asonante o rima consonante, los versos suenan parecidos, ¿ya? Y suena cantadito, como por ejemplo el que recién leímos. Hay algunos que no necesariamente suenan cantaditos, porque es rima libre, no necesariamente las palabras se parecen. Pero es una sonoridad especial, es diferente, es un texto diferente, no es como el texto narrativo o como por ejemplo una obra dramática. Número 4. Explica el significado de la siguiente estrofa. Algunos muy inteligentes ganan siempre al concursar, pero intentarlo es más importante que lograr el primer lugar. Pueden interpretar, por ejemplo, que aunque no se tengan triunfos concretos, por ejemplo, sacar el primer lugar, como lo decía el texto, el hecho ya de intentarlo, de esforzarse, de participar, es mucho más importante. El poema se titula Todos somos especiales. ¿Qué te hace especial y diferente? Bueno, acá también la respuesta es variable. Espero que en este caso también sea positiva, porque la idea es que ustedes también tengan una mirada positiva de ustedes mismos, ¿ya? A pesar de que tenemos que también conocer nuestros defectos. Manifiestan alguna particularidad, algún rasgo propio que los diferencie de los demás. Ya, como les decía, esas eran las preguntas que aparecían y que ustedes debían responder. Y acá yo les ayudo un poco para que tengan alguna respuesta similar, pero son respuestas variables, como les decía.
Pero yo les dejé una guía. No la vamos a trabajar completa, pero sí vamos a ver algunos elementos que son importantes y con ello tengo esta breve, ya porque es breve, exposición sobre elementos que son importantes del género lírico. Como les decía, si nos vamos un poco hacia atrás, nosotros estábamos viendo género narrativo, ¿ya? En el género narrativo lo que había era un personaje real, que era un autor, que creaba un narrador, ¿cierto? Y este narrador creaba una historia, una narración, ¿ya? Con acciones, consecuencias, y esas acciones las realizaban personajes. Y estos personajes estaban en un tiempo y en un lugar, en un espacio determinado. Ocurría una trama, ¿cierto? Una acción, un clímax que iba a ocurrir y después bajaba y descendía. Tiene un inicio, ¿cierto? ¿Ya? Un desarrollo y un desenlace. ¿Qué es lo que pasa acá con este tipo de texto? Este tipo de texto sí es literario, igual que el narrativo, pero este principalmente lo que quiere es expresar sentimiento o emoción. Eso es lo más importante. Y en vez de haber un narrador, ¿ya? Acá hay un hablante lírico. Y este hablante lírico lo que nos expresa es el temple de ánimo que él tiene. Si tiene, no sé, a lo mejor alegría, tristeza, enojo, rabia. Y lo hace con una estructura muy particular, por ejemplo, la que siempre vemos del poema. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a conocer la definición de género lírico, ¿ya? De dónde proviene, su origen, la estructura que éste tiene, ¿ya? Los elementos del género lírico, los más importantes, ¿ya? Porque yo igual en las guías les puse algunos elementos detallados que no los vamos a ver ahora, pero los vamos a seguir tratando en las clases siguientes porque son necesarios para poder seguir trabajando. Los tipos, que ahí solamente vamos a ver el poema, porque es lo que estamos viendo ahora. Pero hay otros tipos, ¿ya? Tenemos los caligramas, los haiku, que los vamos a ver también en algún momento. Y los conceptos claves que son referidos específicamente al poema. ¿Qué es el género lírico y por qué se llama así? Bueno, el género lírico es todo aquello perteneciente a la lira, o sea, la poesía propia del canto. Antiguamente, bueno, cuando nosotros íbamos a escuchar poesía, era cantado, ¿ya? Se juntaban en grupos, en las plazas, ¿ya? Y estos, poetas, ¿ya? A través del hablante lírico, que era creado, un ente ficticio, ¿cierto? Expresaba los sentimientos a un objeto lírico. Objeto lírico como una amada, objeto lírico a un sentimiento, objeto lírico a lo que se habla directamente en el poema. Se llama género lírico porque proviene de la palabra lírica, ¿ya? Y deriva de la palabra lira, que era un instrumento musical parecido al arpa, que era acompañado de los poemas, ¿ya? Estaba este poeta, ¿ya? Expresando su poema y iba acompañado de este instrumento musical. ¿Qué intención comunicativa tiene el poema específicamente, o el género lírico? Como les decía yo y anticipé un poco, es transmitir emociones ya sea de agrado, de que les encanta, de alegría, de vergüenza a lo mejor, de asombro, de tristeza, de rabia, de enojo. Todas las emociones que ustedes imaginen. Eso, principalmente la intención de este tipo de texto es transmitir emoción. Emoción a través de sentimientos y a través de visiones personales, porque los sentimientos tienen visiones personales. Lo que yo siento, lo que siente otro, lo que siente mi compañero, lo que siente mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita, es diferente. Entonces, este tipo de texto lo que quiere transmitir son sentimientos, ya emociones. Género lírico. Es un texto literario, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y este texto literario, un tipo es el poema, y es el que nosotros vamos a ver ahora, y es el que vamos a trabajar posteriormente también con la producción de texto. O sea, tienen que prepararse posteriormente para escribir un poema, que eso yo creo que va a ser después del receso que vamos a tener a fines de este mes, prontamente. ¿Cuál es el propósito? Expresar sentimientos y emociones. Su estructura. Bueno, la estructura más conocida es en verso y en estrofa. La vamos a ver a continuación. Los versos es la unidad mínima. Cada uno de los versos, el conjunto, es una estrofa. Y también los tenemos en prosa.
En prosa, cuando tú observas el texto, poema en prosa, es como si tú estuvieras observando un cuento, un mito, una leyenda. Pero no es un cuento, ni un mito, ni una leyenda, porque tiene un propósito de expresar sentimientos o emociones. Pero tiene esa estructura, es desde que parte la línea hasta que termina, desde parte de la línea a la que termina, párrafo. Diferente a los versos y a las estrofas que las sabemos que están separadas. Características. Tenemos un hablante lírico, tenemos un poeta, una persona real, que crea un ente ficticio, que es este hablante lírico, que va a expresar sentimientos o emociones. Temple de ánimo. Cuando tú lees el poema, tú puedes identificar qué tipo de ánimo tiene ese hablante lírico. Si a lo mejor quiere expresar, no sé, frustración, emoción, de tristeza, de alegría, de rabia, etc. Objeto lírico. ¿De qué se habla? ¿Qué mueve al poema? Mi amada, por ejemplo, mi amado, no sé, a lo mejor hablar de las añoranzas que viví, de mi niñez, etc. El objeto, bueno, nosotros conocemos el objeto como la cosa, pero acá en el género lírico es de lo que se habla, es el tema de lo referido en el poema. Recursos. Bueno, los poemas tienen un lenguaje poético, es un lenguaje diferente, no es un lenguaje que yo utilizo, por ejemplo, cuando me comunico con alguien en la calle, que es un lenguaje muy cercano, ya muy concreto, real. O, por ejemplo, el que utilizo en las narraciones, muy diferente. Acá el lenguaje es connotativo, o sea, yo utilizo el lenguaje no como lo que significa, ¿ya?, sino con la interpretación que yo le doy. Y eso hace que la sonoridad sea diferente y se embellezcan estos versos. Y yo a través de palabras que a lo mejor concretamente son una cosa, yo puedo decir otra que tiene que ser interpretada. Por eso es connotativo, no denotativo. Tiene sonoridad y tiene musicalidad. El poema que recién yo les leí, que ustedes también leyeron, tiene este ritmo, ¿cierto? Y hace que calcen las palabras. Es a través de ello, a través de la rima. Cuando es sonoro y musical y calzan estas palabras, por lo general tienen rima asonante y consonante. La rima asonante es cuando las palabras tienen las vocales similares. Cuando es consonante, riman casi las sílabas completas, la consonante y la vocal. Obviamente cuando tenemos poemas con rima consonante es mucho más sonoro y musical porque se repiten varias de las sílabas. Cuando tenemos un poema que a lo mejor no es que no rime, pero es rima libre, porque no hay ninguna palabra similar a la otra, sino que es un poco acumulativo, ahí tenemos la rima libre. Y bueno, las figuras literarias, que yo en la guía también les identifiqué varias figuras literarias, ¿ya?, que en este momento no las vamos a tratar, pero está la metáfora, la comparación, la anáfora, el epíteto, ¿ya?, y bueno, muchas otras más que yo les puse, que las vamos a trabajar después en una guía en particular, ¿ya? Pero era importante que ustedes las pudieran leer, sintetizar y también ubicarlas en su mapa conceptual. Bueno, y acá tenemos el tipo de subgénero, subclase de género lírico, que es el poema, que es el que vamos a ver nosotros ahora. Y acá tenemos, como les explicaba, las estrofas y los versos. Los versos con la línea, por ejemplo, verde te quiero verde, ese es un verso. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, todo eso es una estrofa. Y conceptos claves para anotar, que son muy importantes, que no solamente nos van a servir para esta clase, sino para las que vienen a continuación. Un poema es un texto literario que expresa sentimiento y emoción. Eso no lo tienen que olvidar, sentimiento y emoción. El verso es la mínima unidad de expresión, que es la línea en el texto, lo habíamos visto anteriormente. La estrofa es el conjunto de esos versos, de esas mínimas líneas que aparecen en el texto. La prosa, que también lo hablamos, es la escritura en párrafo, de lado a lado de la hoja, y que yo les decía que se parece mucho como visual a un cuento, a una leyenda, ¿ya? Pero como dice ahí, la escritura de lado a lado, ¿ya? No tiene ningún espacio como lo tienen las estrofas. El hablante lírico es quien habla y expresa en el texto, y es inventado por el poeta, ¿ya? Es un ente ficticio.
El temple de ánimo es el estado de ánimo que se percibe en el poema a través del hablante, ya que ahí indicamos si podía ser, no sé, a lo mejor de frustración, de tristeza, de alegría, ya, de añoranza, etc. El motivo u objeto lírico es en qué o quién se inspira el poeta para crear la obra, que ese sería el objeto directamente. Es decir, ¿de qué se trata el poema? ¿De qué estamos hablando? De a lo mejor de un amor, de a lo mejor de un lugar en específico, estamos hablando de una temática, estamos hablando de los niños, de las mujeres, de los hombres. El lenguaje poético es el lenguaje utilizado por el poeta que embellece el poema, y acá usa recursos de figuras literarias. Ya acá la musicalidad, la sonoridad van a través de las rimas, como habíamos dicho, y ahí dependiendo de la rima va a tener esta sonoridad diferente y de las figuras literarias que puedan estar expuestas. Y la sonoridad y musicalidad, que es la repetición de sonidos en un poema, que genera ritmo y así musicalidad usado a través de las rimas. Rima libre, rima sonante, y rima consonante. Es importante recordar que estos conceptos te servirán para interpretar los poemas que vamos a trabajar esta semana. Nos vamos a devolver a la guía que tenía acá y ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a continuar trabajando con el poema, con otros poemas que tenemos en el texto del estudiante, que me parece, aparecen también me parece que los tengo acá. Déjenme bajar a ver si los encontramos. Porque acá nos vamos a saltar estas páginas que aparecen posteriormente a la actividad que realizamos y nos vamos a ir directamente a la página 100, ¿ya? Que aparecen acá. Ven, acá tenemos los textos. Vamos a trabajar con varios poemas de la página 100 a la página 105 y vamos a trabajar con las preguntas de antes de leer, durante la lectura, leo la imagen y las preguntas de vocabulario, ¿ya? Entonces acá yo les hice un detalle para que no se perdieran de las actividades que tienen que realizar, pero la dinámica en cada uno de los poemas es la misma. Van a trabajar con el texto del estudiante desde la página 100 a la 105. Van a responder el antes de leer de la página 100. Van a leer el poema titulado Canción de risa y de llanto. Van a responder las dos preguntas de durante la lectura que aparecen de ese texto, de ese poema. Van a responder el antes de leer de la página 101. Leen el poema titulado Estados de ánimo, responden la pregunta durante la lectura y el trabajo con palabras. Y tenemos esas dos actividades de ese poema. Responden antes de leer de la página 102, leen el poema titulado A la plaza, responden las dos preguntas durante la lectura. Responden el antes de leer de la página 103, leen el poema titulado La casa sobre el mar, responden el trabajo con palabras de ese poema, solamente. Responden antes de leer de la página 104, leen el poema titulado Justo detrás de mi casa, responden las dos preguntas durante la lectura y el trabajo con palabras. Y finalmente responden el antes de leer de la página 105, leen el poema titulado Canción de pescadoras, responden la pregunta durante la lectura y leo la imagen. Es importante de que todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno, ¿ya? Para que ustedes también tengan un registro después en caso de que tengan que devolverse a buscar algún elemento que hayamos visto. No es necesario enviar las respuestas de la guía de esta, porque esta actividad no es tarea. La que me interesa que sí me envíen es la síntesis que realizaron de la guía del género lírico de la semana número 12, donde tenían que hacer el mapa conceptual. Esa sí es tarea, ¿ya? Cualquier duda o consulta que tengan, ustedes saben que me pueden hablar o me pueden escribir a mi WhatsApp. No hay ningún problema. Pueden también hablarme al correo. Cualquier duda que ustedes puedan tener, pueden hacerlo prontamente. Yo creo que con las actividades que estamos realizando ahora de antes y durante la lectura, les va a quedar muy claro lo que dicen los poemas. Porque es necesario que ustedes sepan qué es lo que dicen estos poemas, qué sentido les da este hablante lírico, qué es lo que quiere expresar, sentimiento o emoción. Es
porque posteriormente vamos a trabajar con estos poemas, con el después de leer, y ese después de leer sí va a ser tarea, ¿ya? Pero eso lo vamos a trabajar yo creo que después del receso. Ya chicos, bueno, espero poder haber clarificado un poquito más los elementos. En el próximo video vamos a ver principalmente las figuras literarias, vamos a trabajar con ellas también y vamos a realizar algunos ejercicios. Ya chicos, espero que estén muy bien, se les extraña mucho y bueno, nos estaremos viendo lo antes posible a través de estos videitos. ¿Ya? Chao, chao.